en función de quiénes serán los nuevos candidatos del peronismo. Gracias, Agus. Cristian Cao es abogado constitucionalista. Cristian, doctor Cao, ¿qué tal? Luis Gasulla lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos, doctor Cao. Bueno, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir después de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué puede pasar en las próximas horas? La sentencia quedó firme, la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal número 2, allá por el año 2022. A partir de ahora, el Tribunal Oral mismo va a ser, luego de notificar a los abogados defensores de cada uno de los 15 condenados, va a convocarlos personalmente. Les dio un plazo de 5 días para que se presenten en la sede del mismo tribunal a los efectos de, en primer lugar, articular la detención en el sentido estricto, es decir, hay personas que están condenadas, por ejemplo, a 6 años de pena privativa de la libertad. Fue oficiado la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Seguridad, para que por medio del Servicio Penitenciario Federal ubiquen un lugar para el alojamiento, si es que las defensas no interponen algún pedido de beneficio, como por ejemplo la prisión domiciliaria para quien prospere. El segundo asunto es que queda alguna de las personas imputadas y condenadas, particularmente la expresidenta y vicepresidenta, inhabilitada a perpetuidad para volver a ejercer cargos públicos. Ya fue notificada la Cámara Nacional Electoral. A perpetuidad es esa condena. Y el tercer elemento, muy importante, que no se comenta demasiado, es la condena del Tribunal Oral establece un decomiso de alrededor de 84.000 millones de pesos, que tienen que ser además actualizadas claro, al año 20, exactamente, actualizados al año 2022. Es tan difícil ese cálculo que la propia sentencia del Tribunal Oral ordenó a que un equipo técnico especial practique ese tipo de actualización. Algunos hablan de alrededor de $1.000 millones. Estoy haciendo la conversión porque la cifra es un poco difícil de decirla por la cantidad de cifras que tiene, por un lado, y por otro lado porque estamos hablando de una sentencia del año 2022, a lo cual la inflación, la pérdida del valor adquisitivo hizo lo suyo, y eso fue considerado en su momento por el Tribunal Oral Federal, que ayer lo dejó firme la Corte Suprema. Así que son básicamente esos tres elementos: pena privativa de libertad, el lugar donde se va a cumplir; el segundo, inhabilitación para volver a ejercer un cargo público; y el tercero, una figura de decomiso, que es el recupero por parte del Estado, por parte de todos nosotros, de el dinero mal habido por los hechos de corrupción. La primera presentación, o la que ya hizo, que tengo entendido que todavía el juez Gorini no la observó, lo hará en las próximas horas. La defensa de Cristina Fernández de Kirchner dice que no quiere utilizar tobillera electrónica y obviamente que quiere estar alojada en la casa de su hija, allí en la calle San José. ¿Puede tener ese beneficio? Bueno, no nos anticipemos por dos motivos. El primero, la prisión domiciliaria es un beneficio que, así lo dice el artículo 32 de la ley 24.660, la ley de aplicación de la pena privativa de la libertad. Dice, podrá el juez. No es automático, no es inmediato, sino que el podrá el juez va a establecer que el juez tiene que analizar los antecedentes del caso, las circunstancias, las particularidades, para que en primer lugar le conceda o le rechace la prisión domiciliaria. La regla general no es la concesión, es el juez podrá, así lo indica la ley. Segundo elemento, la figura de la prisión domiciliaria necesariamente establece un mecanismo de control de la persona que está detenida en su domicilio, justamente cumpla con la detención en su domicilio. Para eso está la pulsera, la tobillera electrónica. No tenemos en la República Argentina otros mecanismos que sí permitan controlar la figura de la detención en domicilio. Por lo tanto, dos cuestiones. En primer lugar, analizar y esperar a que el juez resuelva si concede o no ese beneficio. En segundo lugar, si lo concede, necesariamente tendrá que tener un tipo de dispositivo de control para que se cumpla en el domicilio ese tipo de detención. Me detengo un segundo, si tengo tiempo, en el primero. Sí, claro. Esta concesión del beneficio tuvo muchas repercusiones a partir de determinados delitos. No sé si te acordás, pero por ejemplo,
y salvando las diferencias, por supuesto, del caso, en lo que tiene que ver con aquellas personas que fueron condenadas por delitos de lesa humanidad, la justicia le denegó la prisión domiciliaria, independientemente de la edad. Es un punto para considerar. Y en Argentina, las convenciones internacionales contra la corrupción a las que Argentina ha adherido establecen que no pueden admitirse beneficios, y acá estamos hablando de un beneficio, a personas que hayan sido condenadas por este tipo de delito. Estamos hablando de una de las primeras sentencias, y no la más importante, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a delitos vinculados con la corrupción. Quiero decir con esto que se abre un paradigma, una dimensión hasta ahora no del todo conocida, y por lo tanto la justicia puede innovar en esta materia. Doctor, ¿qué tal? Agustina Girón lo saluda, buen día. Hola Agustina, ¿qué tal? ¿Qué puede pasar en materia internacional? Porque los abogados de Cristina Kirchner confirmaron ya que van a apelar tanto a la Comisión, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y también a La Haya, ¿no? De hecho, ya Gregorio Dalbón está en La Haya, había ido por otro tema y terminó anteponiendo ayer un recurso preliminar antes de que se conociera la sentencia. ¿Qué puede ocurrir en ese sentido? ¿Cuánto tardan esos procesos? ¿Qué se puede esperar? Bueno, el derecho para hacer esas presentaciones lo tiene cualquier persona. Si uno, como decís, si uno estaba de ahí de paso y aprovechó la oportunidad para hacer una presentación, tiene el derecho para hacerlo. Ahora, vamos a ver qué posibilidad de acogida tiene ese tipo de presentaciones, de denuncias, de recursos, y yo le veo muy poca. En primer lugar, la persona tiene que formular una denuncia. Vamos a suponer, por ejemplo, que es por el asunto del sistema de protección interamericano de derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. En primer lugar, lo único que puede hacer una persona es una denuncia. La comisión, que tiene sede en Washington, tiene que analizar la denuncia. Si analiza que esa denuncia tiene verosimilitud, si tiene cierta certeza, a partir de ahí tomará el caso, y esa comisión es la que elevará la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No estamos hablando de meses, estamos hablando de años. En primer lugar. Y en segundo lugar, realmente en la justicia argentina, y ha quedado demostrado con la puntillosa sentencia ayer de la Corte Suprema, y es lo importante porque eso es a lo que se ha limitado la Corte Suprema de Justicia, a verificar que no se ha lesionado ninguna garantía constitucional que tenemos todos nosotros en materia procesal penal, que se ha respetado todos los derechos del imputado, que ha tenido la oportunidad de defenderse, de ofrecer prueba. Eso es lo único que podría revisar un tribunal internacional. Y te doy un dato. Yo tengo presentado una denuncia ante justamente el Pacto de San José de Costa Rica por las elecciones. Sí. Me han venido a consultar unos hermanos de América Latina, venezolanos, que están en lo que tiene que ver con el régimen chavista, y he formulado una presentación a los efectos de denunciar lo que fue el fraude electoral en las no últimas, sino anteúltimas elecciones en la República de Venezuela, y recién está en el periodo de admisibilidad. Y las elecciones fueron ya hace unos cuantos meses, por lo tanto, tarda meses, si no años, esta cuestión, y a los efectos de no generar ningún tipo de expectativa, a mí me parece que terminan siendo más declaraciones o denuncias, expresiones de deseo, que decisiones contundentes que puedan llegar a tener un resultado, al menos en el corto plazo. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Que tengan buenos días. Cristian Cao, abogado constitucionalista. Hoy me escribieron algunos abogados que incluso representaron a varios posibles corruptos de la época kirchnerista.